Capítulo 101. La construcción del taller. Ustedes. ¿Qué hacen mirando? Vuelvan al trabajo. Jules gritó con voz autoritaria a los artesanos que asomaban la cabeza desde el taller. Quizá por su atuendo, tan propio de un noble, los trabajadores se apresuraron a ocultarse dentro. Entre ellos no había aristócratas, así que si él decidía acusarlos de algo, nadie podría defenderlos. Jules, le dije con calma, si tratas con tanta arrogancia a los que están bajo tu mando, solo parecerás un tipo pretencioso. No confundas ser imponente con tener autoridad. Tú haces bien tu trabajo, así que no hay necesidad de alzar tanto la voz. Piensa en su majestad, ¿cuántas veces lo has visto gritar? Sí, tiene razón. Jaja, hace tanto que nadie me dice que soy bueno en mi trabajo. Normalmente mis superiores solo me decían que era lento o me cargaban con lo que no querían hacer. Parece que no había tenido mucha suerte con sus compañeros. Quizá por eso vivía tan a la defensiva. Por ahora Basil está satisfecho con lo que haces, continué. Si sigues así, es probable que pronto empiecen a asignarte tareas por recomendación directa. Cuando eso ocurra, tu ascenso no dependerá de los años de servicio. Este proyecto, después de todo, es de gran importancia para el reino. Sí, señor. Apretó con fuerza los papeles que sostenía, con una expresión decidida. Parece que la motivación por fin había encendido en él una llama. Y a mí no me molestaba en absoluto, tener conocidos que ascendieran en rango siempre podía ser útil en el futuro. Mientras conversábamos, 3 talleres de 2 pisos ya estaban terminados. Varios enanos lanzaban hechizos sobre las estructuras recién construidas. Basil, ¿qué están haciendo ahora? Pregunté. ¿Eso? Están aplicando un encantamiento de endurecimiento para reforzar la estructura. Si no lo hicieran, bastaría una pequeña pelea entre nosotros para que se derrumbara una pared, jaja. También colocan un hechizo de insonorización. El segundo piso de ese taller servirá como dormitorio temporal para los días en que no podamos apagar el fuego del horno. Impresionante. En el reino, los humanos solo usan objetos mágicos para algo así. Alfombras o artefactos de área limitada, pero nada tan elaborado. Está claro que los enanos dominan otra escala de técnica. Quizá incluso existían hechizos que los humanos nunca habían podido aprender, debido a la diferencia de poder mágico entre ambas razas. Ja ja ja. Rió Basil con orgullo. Es natural, tenemos más magia y una vida mucho más larga que ustedes. Los enanos no vivimos entre humanos precisamente para evitar que nuestra tecnología sea usada con fines bélicos. Si los enanos se unieran a una guerra humana, ¿cuántos reinos crees que quedarían en pie? Esbozó una sonrisa desafiante. Jules se puso pálido, pero yo sabía que no lo decía en serio. Si hubiera guerra, ustedes tampoco podrían dedicarse a lo que aman, la creación, le respondí. En lugar de forjar una espada perfecta, tendrían que fabricar armas en masa. Y los materiales se agotarían en los campos de batalla, no en los talleres. Cucucu. Ja ja ja. Tienes toda la razón. Por eso los enanos preferimos escondernos en asentamientos apartados. Pero esta vez contamos con Jess, Ginny contigo, ¿no es así? Si ocurre algo, podremos confiar en ustedes. Así es. Con los monstruos rondando y el riesgo de que el dios maligno despierte, los humanos no deberían estar peleando entre sí. Me alegra oír eso. Oh, parece que ya han terminado. Ahora me toca a mí. Vamos, es hora de levantar nuestro nuevo hogar. Oye, escriba, dijo a Jules, dile a Hugo que prepare los materiales cuanto antes. Él es el mejor con la carpintería. Las herramientas ya las trajimos del asentamiento, así que no hay problema. Esos tipos están listos para trabajar desde ahora mismo. Tras darle las instrucciones, Basil se dirigió rápidamente al carruaje. Hugo y Korn ya estaban tomando medidas de marcos de puertas y ventanas con una cinta de medir. Entonces, iré a hablar con el maestro carpintero, dijo Jules antes de desaparecer entre los talleres. Decidí dejar un carruaje libre por si Hugo y Korn necesitaban regresar a la mansión más tarde. Avisé al cochero que esperara hasta que ellos volvieran,
y luego subí al carruaje de Basil junto con Jules rumbo al cuartel del tercer escuadrón. Basil, hace un momento mencionaste que trajeron sus herramientas. ¿Usan bolsas mágicas para transportarlas? Preguntó Jules con curiosidad. Ah, sí. Cada uno de nosotros lleva una bolsa mágica que hicimos nosotros mismos. Así podemos repararla o ajustarla cuando queramos. Claro, si pudiéramos llevar también un horno portátil, lo haríamos, ja ja ja. Pero eso sí sería demasiado. Gracias a esa pregunta, supe algo más de los enanos. Todos ellos sabían fabricar artefactos mágicos. Quizá más adelante podría pedirles ayuda para crear alguno. Cuando el carruaje se detuvo frente al cuartel, vi a mis hombres de la unidad de Justan acercándose junto a Jess. «Miren, el capitán de verdad volvió», exclamó uno. «¿Viste? Te dije que no me equivocaba. Reconocería la energía de Justan en cualquier parte», respondió Jess con orgullo. Así que me había detectado a distancia y vino con ellos a recibirme. Me alegraba, así podría mostrarle la magia de Basil sin tener que mandarlo a buscar. Bajé del carruaje y lo alcé con facilidad. Jess, Basil va a construir ahora el alojamiento para Jean y los demás. ¿Quieres mirar? Sí. Respondió entusiasmado. Bien. Ya tenemos público, entonces. Manos a la obra. Este lugar servirá. Gran creación. Pese a que el edificio era aún más grande que los talleres anteriores, una construcción de 3 pisos, apenas hubo temblores. Su control del flujo mágico era impecable, se notaba su experiencia. ¡Bah! ¡Increíble!, gritó Jess, aplaudiendo con las patitas. Los soldados, en cambio, se quedaron con la boca abierta, incapaces de decir palabra. Ahora a reforzarlo con un hechizo de endurecimiento y a colocar una barrera de insonorización solo en las habitaciones de los enanos, dijo Basil. En las zonas donde estarán los niños es mejor dejarlo abierto, para poder oír si pasa algo. Avanzamos detrás de él hacia el interior. Tras la puerta principal había una imponente escalera de doble espiral, con subida y bajada separadas, como las de los estacionamientos modernos. En caso de emergencia, permitiría evacuar a todos rápidamente. Los caballeros intentaron seguirnos, pero Jules se interpuso con la mano en alto. De aquí en adelante, nadie que no esté relacionado con la obra puede entrar. ¿Qué? Pero es el alojamiento del tercer escuadrón. También somos parte de esto. Hasta que la construcción esté oficialmente terminada, nadie ajeno al equipo puede ingresar, respondió con frialdad. Pero Jess entró. Reclamó otro. Él es el familiar del capitán Bandiere. Por lo tanto, cuenta como parte del personal autorizado. TCH, maldito. Pueden gruñir lo que quieran, pero las reglas son las reglas. Retírense, dijo Jules con voz tranquila. Simón, visiblemente molesto, estuvo a punto de enfrentarlo, pero Jules mantuvo una serenidad impecable. Temí por un momento que el chico se desmayara por la presión, pero aguantó. Después de todo, él mismo había comentado, comparado con ella, todavía me falta mucho, refiriéndose a Jean. Sin duda, el entrenamiento con ella le había servido. Capítulo 102, Nuevas órdenes. Ah, yo también quería ver el interior. No es justo que solo Jess pueda entrar. Se quejaba Simón, con los brazos cruzados y cara de fastidio. Habíamos regresado del taller recién construido al campo de entrenamiento del tercer escuadrón, tras pasar un momento en la mansión donde se hospedaban los enanos. Simón, tranquilo, le dijo Jess, inflando el pecho. Le pedí a Basil que nos dejara entrar solo hoy. Mañana ya no se puede, van a empezar a llevar cosas y a trabajar dentro. ¿De verdad? Jess, eres el mejor. Nada que ver con cierto capitán. Rió, levantándolo en brazos y dándole vueltas con exagerada alegría. Escuché perfectamente ese comentario, pero como Jess estaba feliz, decidí dejarlo pasar. Después de la construcción del nuevo alojamiento, Jess se había aburrido un poco de estar con los enanos y prefirió volver conmigo. Durante la visita, Jean también había ido a verlo, y Jules, pobrecillo, había quedado paralizado,
mirándola como si tuviera frente a él a una celebridad. Jess aprovechó esa distracción para conseguir el permiso de Basil. Definitivamente, el pequeño dragón tenía un excelente instinto. Les advierto algo, solo podrán ir después del entrenamiento. No quiero ver a nadie escapándose antes, dije con tono firme. Apenas me di la vuelta para salir del campo, empezaron los murmullos. Pero si usted también está escapándose del entrenamiento, capitán. Idiota. Le dio un codazo a Arnaud. Digo, entrenaremos como siempre, capitán, no se preocupe. Nosotros cuidamos a Jess, vaya tranquilo. Añadió Gaspar, sonriendo con nerviosismo. Jess, ven. ¿Quieres entrenar con nosotros un rato? Preguntó Simón, intentando cambiar de tema. Sí. Respondió el dragón con entusiasmo. Simón, aún protestando, recibió otro codazo de Arnaud. Mientras tanto, Marius y Gaspar me hacían señas para que me fuera rápido. Me giré hacia Simón, que seguía con cara de pocos amigos, y hablé muy despacio, para que no quedara duda. Es trabajo de escritorio. Hay documentos que ni siquiera puedo delegar en Orel. Por ejemplo, las decisiones finales de personal. Sonreí con malicia. El rostro de Simón cambió al instante. He entendido, capitán, jeje. A entrenar se ha dicho. Su repentina obediencia no era por respeto, sino por puro miedo. Entre los miembros de mi unidad, todos, excepto el escudero Marius, tenían el nivel necesario para ser líderes de escuadra. Pero tanto Simón como Gaspar no servían para eso, no soportarían la carga ni las responsabilidades. Arnaud, en cambio, era el freno que los mantenía bajo control, aunque si uno se descuidaba, también se unía a sus locuras. Cuando llegué a la oficina del capitán, al fondo de la sección administrativa, me encontré con Aubin, que se acercó con cierta timidez. Desde que había recuperado la memoria, nuestra relación había mejorado mucho, por eso su actitud nerviosa me llamó la atención. Capitán Bandiere, temo que tenemos un pequeño problema. ¿Qué ocurre? Acaba de llegar una orden del castillo. No se trata de una expedición de reconocimiento, sino de una posible misión de escolta para la Santa hacia el país sagrado vecino. ¿Qué? Pero ese tipo de misiones corresponden al escuadrón de caballeros sagrados. Si últimamente se sienten avergonzados por lo que pasó con los monstruos, esta sería su oportunidad para redimirse. Lo sé. Pero lea esto, dijo, entregándome un documento sellado con el sello real. Entramos a la oficina y me senté a revisarlo con calma. En el encabezado, el decreto recalcaba que la santa había nacido en este reino y era, por tanto, ciudadana de nuestro país. El texto explicaba que el gran templo del país sagrado había enviado una invitación oficial para que la santa regresara a su templo de origen. Sin embargo, existía una preocupación muy clara, todo indicaba que el propósito real era retenerla allí. Si la escolta la realizaban únicamente los caballeros sagrados, la cadena de mando recaería en el templo extranjero, no en nuestra corona. Eso significaba que podrían impedir que la santa regresara a nuestro reino. Además, había informes recientes de un aumento de monstruos cerca de la frontera, en la misma dirección del viaje. Por ello, el rey ordenaba que nuestra unidad acompañara a la comitiva bajo el pretexto de patrullar la zona, con la instrucción de permanecer vigilando en la ciudad fronteriza y, si surgía algún problema, avanzar al país sagrado. Vaya, esto sí que es un problema. Un trabajo más complicado de lo que parecía. El sello real al pie del documento confirmaba que era una orden directa del rey. No podíamos negarnos. Mis hombres se alegrarían al oír que tendríamos una expedición después de tanto tiempo, pero si supieran los detalles, me compadecerían. Bueno, al menos puedo dejar que Orel se encargue de acompañar a la comitiva hasta el templo. Si un capitán joven como yo se presenta ante el clero del país sagrado, lo más probable es que ni me tomen en serio. Esa idea alivió un poco mi carga. Lo siento, Orel, pero ser segundo al mando también tiene sus sacrificios. Revisé los documentos adjuntos y firmé algunos puntos urgentes. Aún quedaban montones por revisar, así que dejé el resto para otro día.
Incluso terminando los más prioritarios, mi escritorio seguía sepultado bajo una montaña de papeles. Si Luca, desde el territorio Bandiere, pudiera venir a ayudar, todo sería más fácil. Su manera de pensar es parecida a la mía, y seguro despacharía estos informes con rapidez. Ya que la ruta hacia el país sagrado pasará por el marquesado Bandiere, podría aprovechar para hablar con él personalmente. También pediré al rey que autorice usar la casa de huéspedes del marquesado para que la santa y su comitiva pasen allí la noche. Si logramos que los emisarios del país sagrado se hospeden en el templo local, al menos nosotros podremos descansar con un poco más de tranquilidad esa jornada. Capítulo 103. El amor llega de repente, perspectiva del castillo real. En uno de los tranquilos días de descanso del tercer escuadrón, cuando la reciente crisis con los monstruos por fin había terminado, Ernesto se encontraba en el despacho de su padre, el rey. Entonces, ¿tu decisión sigue siendo la misma?, preguntó el monarca con un suspiro pesado. Como rey, creo que aún hay muchas formas en que podrías redimirte. No, padre, respondió Ernesto, con la serenidad de quien ya había meditado cada palabra. Alguien como yo, incapaz de percibir con claridad lo que tiene justo frente a sus ojos, solo causará problemas en la diplomacia internacional. Por fortuna, mi hermano menor, Lancelot, aunque no sea precisamente amable, posee la astucia necesaria para un futuro monarca. El rey apoyó el mentón en una mano, pensativo. Ciertamente, tú eres el tipo de líder que se pone al frente y guía a los demás. Pero Lancelot, él es del tipo que mueve las piezas desde las sombras. Sí, tiene madera de rey. El rey asintió lentamente. Muy bien. En ese caso, aceptaré tu renuncia al derecho de sucesión cuando llegue el momento oportuno. A partir de hoy, pasarás a servir en el primer escuadrón de caballería, y más adelante asumirás el cargo de su comandante. ¿De acuerdo, César? ¿Lanern? Sí, Majestad. Respondieron al unísono César de Noailles, general en jefe de los caballeros reales, y Leonard de Gansburel, actual comandante del primer escuadrón. Ambos se mantuvieron firmes en posición de saludo, sellando así una decisión que ya se había discutido durante semanas. Desde que Ernesto había manifestado su deseo de unirse al tercer escuadrón, los cuatro, el rey, César, Lanard y él mismo, habían debatido largo y tendido sobre su futuro. Al final, se acordó que primero serviría un año completo como caballero raso, y si no surgían problemas, sería ascendido a subcapitán. Luego, al retirarse Lanard, Ernesto ocuparía oficialmente su lugar como capitán del primer escuadrón. Aunque César era un poco mayor que Lanard, el puesto de general en jefe no requería salir al campo de batalla, lo que le permitía permanecer en el cargo durante muchos años. Así, el relevo de comandantes podía planearse sin prisas. Cuando salió del despacho real, Ernesto mantenía el rostro tenso. No se dirigió a sus aposentos, sino a visitar a su prometida, Diane. Su compromiso había sido establecido cuando aún era príncipe heredero, con la intención de que ella se preparara como futura reina. Sin ese título, su unión podía disolverse en cualquier momento. Durante un tiempo, Ernesto había sentido cierta fascinación por la santa, atraído por su inocencia y belleza. Pero ahora, al recordar a Diane, que había pasado años lejos de su familia, sometida a una estricta educación real para apoyar su futuro, comprendía que ella era a quien debía proteger. El mayordomo anunció su visita, y tras unos instantes, las puertas del salón se abrieron. Bienvenido, Ernesto Samá, lo saludó Diane, con su habitual cortesía. No esperaba su visita hoy. ¿Ha ocurrido algo? Perdona lo inesperado. Quisiera hablar contigo, a solas, pidió él con voz grave. Diane asintió y, con una leve mirada a sus sirvientas, indicó que salieran tras servir el té. El aroma floral que impregnaba la habitación seguía siendo tan cálido como siempre. Era el tipo de detalle que reflejaba la delicadeza de Diane, su forma tranquila y cuidadosa de vivir. Ambos tomaron un sorbo de té. Diane lo observó en silencio, esperando a que hablara. Ernesto respiró hondo, nervioso, y al fin se decidió. Diane. He pedido oficialmente renunciar a mi derecho al trono.
Serviré como caballero del primer escuadrón, y con el tiempo, asumiré el puesto de comandante. Lamento haberlo decidido sin consultarte. Has dedicado años a prepararte como futura reina, y esto puede verse como una traición a tus esfuerzos. Pero tras reflexionar sobre mis errores, comprendí que no tengo lo necesario para ser rey. Soy débil, y me avergüenza que tengas que ver este lado tan patético de mí. Las manos de Ernesto temblaban sobre sus rodillas, apretadas en puños. Las lágrimas comenzaron a caer, dejando manchas oscuras en su pantalón. Diane lo miró, sin poder ocultar su sorpresa. Jamás lo había visto llorar. Ernesto siempre había sido su escudo, el príncipe fuerte y sereno al que nadie podía derribar. Pero al ver esas lágrimas sinceras, algo nuevo despertó en su pecho. ¿Qué es esto? Al ver llorar a Ernesto Samá, siento algo distinto, algo cálido. Sin pensarlo, se levantó. Cuando recobró la conciencia de sus actos, ya lo estaba abrazando. La cabeza de Ernesto reposó sobre su pecho, y ella lo rodeó con los brazos, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Por primera vez, no era la protegida, sino quien brindaba consuelo. Ernesto Samá, estoy aquí, susurró con ternura. Las palabras salieron de forma natural, como si las dictara el corazón. El joven, hundido en el suave aroma de su pecho, sintió que las lágrimas volvían a fluir con más fuerza. Solo Diane podría abrazar a alguien tan inútil como yo. Cualquier otra dama noble me habría repudiado sin dudarlo, y con razón. Diane, gracias. Si aceptas mi egoísta petición, ¿seguirías siendo mi prometida? Ya no seré príncipe heredero, pero juro que haré todo lo posible para hacerte feliz. Sas. El corazón de Diane dio un vuelco. Las palabras de Ernesto, tan sinceras y vulnerables, la golpearon con una dulzura inesperada. Yo, acabo de pensar que Ernesto Samá es adorable. ¡Qué pensamiento tan impropio! Pero, oh, cielos, qué ganas tengo de consentirlo. Ernesto Samá, dijo con una sonrisa que mezclaba ternura y decisión, el matrimonio no consiste en que uno haga feliz al otro. Es un camino en el que ambos se hacen felices mutuamente. Si ya no serás rey, entonces ven, sé mi esposo, y juntos gobernemos desde el marquesado de Talleyrand. Diane. La voz de Ernesto se quebró cuando ella se inclinó y depositó un suave beso en su frente. En ese instante, las lágrimas se detuvieron. El caballero que siempre había protegido, y la dama que siempre había sido protegida. En un solo abrazo, sus papeles se invirtieron, abriendo ante ellos un nuevo destino. Un futuro donde ambos, por fin, podrían encontrar su felicidad a su manera. Fin del capítulo.